Bienvenidos, estimados alumnos y alumnas, a la cuarta clase, en la cual veremos dos temas. El primero de ellos se titula Investigación preliminar y el segundo, Estudio de factibilidad. Ambos temas se enmarcan en el desarrollo preliminar que todo proyecto debe tener para saber si conviene o no llevarlo a cabo. Los objetivos para el tema de investigación preliminar son determinar los contenidos dentro de la investigación preliminar, importancia de la investigación preliminar y uso de la investigación preliminar. Los proyectos, como todos sabemos, tienen distintos orígenes y se inician por muchas razones. No todos se deben seleccionar para continuar su estudio. Como analista, que es lo que todos pretenden ser, se debe tener razones muy claras para recomendar un estudio de sistemas en un proyecto que parezca resolver un problema o que se pudiera dar lugar a una mejora. Tomemos en cuenta la motivación detrás de una propuesta para el proyecto. Necesitamos estar seguros de que el proyecto en consideración no se proponga solo por mejorar su propia reputación o su poder, ni el de la persona o grupo que lo propone, ya que hay una buena probabilidad de que dicho proyecto sea mal concebido y que en un momento dado no sea muy bien aceptado. Debemos examinar los proyectos que se tengan como prospectos desde una perspectiva de sistemas, de tal manera que consideremos el impacto del cambio propuesto en toda la organización. Recordemos que los diversos subsistemas de la organización están interrelacionados y son interdependientes, por lo que un cambio en un subsistema podría afectar a los demás. Incluso cuando los encargados de tomar las decisiones que están directamente involucrados son los que en última instancia establecen los límites para el proyecto de sistemas. No podemos contemplar o seleccionar un proyecto de sistemas aislado del resto de la organización. Además de estas consideraciones generales, tenemos 5 criterios específicos para la selección de proyectos. Estos criterios nos van a servir a nosotros como precalificar un proyecto. Primer criterio, contar con el respaldo de la administración. Para todo proyecto es necesario contar con el respaldo de la administración. Por un lado, por los recursos que se van a necesitar, recursos económicos, con las políticas que se pueden generar. Sin ese respaldo es imposible impulsar un proyecto de sistema. ¿Por qué? Porque es la administración la que va a estudiar el proyecto y la que va prácticamente a darnos los recursos que nosotros necesitamos. Por lo tanto, necesitamos contar con ese respaldo. Segundo, que sea el momento oportuno para comprometerse con el proyecto. Otro criterio importante para la selección de un proyecto es que suceda en el momento oportuno para usted y la organización. Debemos preguntarnos y a los demás involucrados si la empresa es capaz en esos momentos de comprometerse con el tiempo requerido para la instalación de nuevos sistemas o para mejorar los sistemas existentes. El analista debe ser capaz de comprometerse todo el tiempo o la parte necesaria del mismo durante este periodo. Si usted no tiene el tiempo necesario, entonces no se comprometa en un proyecto al cual usted no va a poder responder como se necesita. Tercero, la posibilidad de mejorar la obtención de los objetivos de la organización. Un tercer criterio, que es el logro de los objetivos de la organización. Como recordarán, el área informática y sobre todo el área de sistemas siempre va a apoyar el alcance de los objetivos estratégicos de la empresa, la misión que tiene la empresa. Entonces, nosotros vamos a tomar en cuenta algunos criterios en este aspecto, como serán mejorar la ganancia de la empresa, brindar soporte a la estrategia competitiva de la organización, mejorar la cooperación con los distribuidores y socios, mejorar el soporte a las operaciones internas de manera que los productos, servicios se produzcan con eficiencia y efectividad, mejorar el soporte a las decisiones internas de manera que éstas sean más efectivas, mejorar el servicio al cliente, aumentar la moral de los empleados. El proyecto debe encaminar a la organización hacia sus objetivos preliminares y no desviarla de ellos. Es importante mejorar la moral de los empleados, que se sientan seguros, que el sistema que están utilizando los esté apoyando para realizar todas sus actividades y ser más productivos. El cuarto aspecto dentro de estos criterios
que sea práctico en términos de recursos para el analista de sistemas y la organización. Esto significa que al seleccionar un proyecto debe de ser práctico en términos de sus recursos y capacidades, así como las de la empresa. Algunos proyectos no estarán dentro de su área de experiencia, por lo cual debe ser capaz de reconocerlos. Quinto, que el proyecto valga la pena en comparación con las demás formas en que la organización podría invertir sus recursos. Esto significa que necesita llegar a un acuerdo básico con la organización en cuanto a si vale la pena el proyecto de sistemas en comparación con cualquier otro posible proyecto que se esté considerando. Hay muchas posibilidades para realizar mejoras como, ya lo hemos repetido, agilizar un proceso, optimizar un proceso por medio de la eliminación de pasos innecesarios duplicados, combinación de procesos, reducir errores en la entrada por medio de cambios en los formularios y las pantallas de visualización, reducir el almacenamiento redundante, reducir la salida redundante, mejorar la integración de los sistemas y subsistemas. Investigación preliminar. Una vez que reducimos el número de proyectos de acuerdo con los criterios antes descritos, todavía falta determinar si los proyectos seleccionados son viables. Es decir, con esos 5 criterios que nosotros hemos explicado son como los primeros, los preliminares que podemos ir eliminando sin necesidad de mucho análisis. Una vez que hemos tenido ya clasificado algunos proyectos, que pueden ser 3, 4, 5, entonces vamos a ver la importancia de esta etapa. Esta etapa comienza con un pedido escrito llamado System Request, que identifica el sistema de información y los cambios deseados. Pueden ser cambios mayores, un nuevo sistema, o cambios menores, un reporte, agregar una funcionalidad al sistema ya existente. El propósito de la fase es identificar claramente la naturaleza y el alcance del problema. Se requiere una investigación preliminar y el resultado se llama informe de investigación preliminar. La investigación preliminar también es conocido como estudio de viabilidad. Se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos que determinarán una buena investigación preliminar. Las etapas. La primera etapa es aclarar y comprender la solicitud del cliente. La segunda, determinar el tamaño del proyecto. La tercera es evaluar los costos y beneficios de las opciones. La cuarta es determinar la factibilidad técnica y operacional. Y la quinta es formular recomendaciones. Veamos la primera, aclarar y comprender la solicitud del proyecto. Se deben tener en cuenta preguntas como ¿qué se desea realizar? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Por qué? Esto permitirá determinar si la solicitud presentada por una persona es viable o no tiene sustentación. Es lógico pensar que necesitamos para dar una solución tener claro el problema. Si un amigo se acerca a nosotros a contarnos un problema que tiene, nosotros tenemos que tener toda la información para darle un buen consejo. Si no tenemos esa información, la respuesta que le vamos a dar posiblemente no lo llene. Por eso es necesario el primer paso, aclarar bien en qué consiste o qué es lo que se desea realizar. Podemos poner un ejemplo. En una empresa que fabrica portones se requiere crear un sistema informático que lleve los inventarios de los productos que esto produce o de las materias primas solicitadas. Para esto, el cliente indica que es necesario llevar un registro de dichas materias primas con la finalidad de mantener un control exacto de la materia prima, productos elaborados que la empresa genera. En este ejemplo se puede determinar que el problema es no existe un registro automatizado de los productos que se elabora y del control de dichas materias primas. Para dar solución a este problema, debemos investigar cómo son los procesos de la empresa en lo referente a materia prima y manejo de productos. Segundo, determinar el tamaño del proyecto. En todo inicio de proyecto informático se deben tomar en cuenta el alcance del proyecto, es decir, los límites hasta los cuales va a cubrir el nuevo sistema. Se debe tener muy en cuenta este aspecto debido a que se deben tener bien claros los alcances y firmar con la persona que requiere el nuevo programa para que en lo posterior los cambios no sean a gran escala, ya que esto implicaría nuevas líneas de código y altos costos tanto humanos como económicos. Aquí también se verifica quiénes utilizarán el sistema y los datos de que se manejan. Una limitación es una condición
restricción o requisito que el sistema debe satisfacer. La limitación puede tener que ver con el equipo, los programas, el tiempo, leyes, costo y otros. La determinación del tamaño lo vamos a ver en futuras clases. Un ejemplo es el caso de la empresa que fabrica portones. Debemos preguntar si el sistema informático solo va a manejar el inventario de producto, porque estableceremos los alcances a los cuales debe atender el sistema creado. Un sistema de control de notas podemos establecer las limitantes. Simplemente es un sistema en el cual se va a introducir notas y se van a sacar los promedios de ellas. No es un sistema al cual también va a llevar la parte de lo que son las matrículas, asignación de cargas, etc. Entonces es importante determinar el tamaño del proyecto. Tercero, evaluar los costos y beneficios de las diferentes opciones. Todo sistema, por lógica, implica costos. Desde su creación, este factor deberá ser tomado muy en cuenta para la creación del nuevo sistema. Se deben estudiar los precios que se pagarán por el personal de desarrollo, el de capacitación y el tiempo que se utilizará en el mismo. Se deben de calcular la parte de los recursos, el valor en sí, de lo que es el esfuerzo de hacer el sistema, es decir, de poner cuánto vale el conocimiento que yo tengo. Eso lo veremos en temas de estimaciones. Los beneficios tangibles son aquellos que se pueden expresar, como ustedes saben, en términos de dinero, en términos numéricos. Los beneficios intangibles tienen que ver con la satisfacción del empleado, mayor información disponible para tomar decisiones, mejorar la imagen de la compañía y otros aspectos que no se miden en términos de dinero. Ejemplo, si se requiere automatizar el inventario, se deberá cancelar el valor acordado con el analista programador que será encargado de realizar este sistema y de brindar las capacitaciones necesarias para el correcto uso del mismo, así como también se cubrirá los costos de los equipos que se requieran para la instalación del sistema. Cuarto, determinar la factibilidad técnica y operacional. La factibilidad técnica, económica y operacional permitirá conocer por medio de informes si la relación del sistema es viable o no. Si contamos con el equipo, con el software, con la red, con los aspectos de seguridad, el servidor, conexiones eléctricas adecuadas, aire acondicionados. En la parte económica, si contamos con los recursos para adquirir lo que se necesita, y operacional si contamos con el personal adecuado. Si habrá que hacer inversiones en capacitaciones, adecuaciones a las necesidades de usabilidad. Todo esto lo veremos en el próximo tema con más detalle. Ejemplo, si la empresa de portones tiene el dinero, el personal y tiempo necesario para cubrir las demandas que implica el nuevo desarrollo de software. Y por último, el quinto es formular recomendaciones para el desarrollo de proyectos. Finalmente, se deberán establecer los mecanismos necesarios y las sugerencias o recomendaciones que permitan mejorar los procesos. Ejemplo, se debe sugerir que la implementación del sistema de registros de inventario de la fábrica de portones permitirá conocer si los productos y la materia prima existente permitirán desarrollar el trabajo de manera adecuada, optimizando los recursos de la misma. El estudio de viabilidad no es un estudio detallado de sistemas, sino que se utiliza para recopilar datos más generales para los miembros de la administración, lo cual a su vez le permite tomar una decisión en cuanto a si deben continuar o no con un estudio de sistema. Los datos para el estudio de viabilidad se pueden recuperar a través de entrevistas. El tipo de entrevista requerida está relacionada de manera directa con el problema u oportunidad que se sugiere. Por lo general, el analista de sistemas entrevista a las personas que piden ayuda y a las que están relacionadas en forma directa con el proceso de toma de decisiones, que generalmente son los administradores. Aunque es importante abordar el problema correcto, el analista de sistemas no debe invertir mucho tiempo en realizar estudios de viabilidad, ya que se solicitarán muchos proyectos y se podrán o deberán llevar a cabo soluciones a cuantos proyectos se solicitan. El estudio de viabilidad debe tardar el menor tiempo posible, ya lo hemos mencionado, procurando abarcar varias actividades en un periodo de tiempo corto. Conclusiones. Si un proyecto de sistemas parece ser viable y tiene suficiente prioridad, se comienza la investigación preliminar. Esta investigación analiza el System Request para determinar la verdadera naturaleza y el alcance del problema y recomendar si es que se debe continuar con el proyecto. El propósito de la investigación preliminar es buscar información suficiente para determinar si se debe continuar con el ciclo de vida del desarrollo del sistema. La investigación no es una actividad de recolección de datos. No se espera que se definan todos los problemas ni se propongan todas las posibles soluciones. Por último, la finalidad de la investigación
preliminar evalúa las solicitudes de proyectos. Tomemos en cuenta que no es un estudio de diseño, ni tampoco incluye recolección de detalles para describir el sistema de la empresa. Más bien es la reunión de información que permite a los miembros del comité evaluar los méritos de la solicitud de proyecto y emitir un juicio con conocimientos de causa con respecto a la factibilidad del proyecto. Vamos con el segundo tema, que se llama estudio de factibilidad. Objetivos: conocer la importancia de la factibilidad en el desarrollo de sistemas, conocer los tipos de factibilidad que existen, mostrar las etapas de dicho estudio. De entrada podemos tener algunas preguntas que intentaremos responder a lo largo de la clase. ¿Cuál es la importancia de realizar un estudio de factibilidad? ¿En qué consiste el estudio de factibilidad? ¿Qué tipos de ventajas ofrece? ¿Y qué incluye dicho estudio? La factibilidad consiste en conocer si existen los recursos necesarios para realizar o no un proyecto. Como recurso podemos hablar de recurso humano, si contamos con los programadores necesarios, si tenemos la plataforma, el software, si contamos con el hardware, si contamos con el dinero para la inversión. El estudio de factibilidad es una de las primeras etapas del desarrollo de un sistema informático. El estudio incluye los objetivos, alcances y restricciones sobre el sistema, además de un modelo lógico de alto nivel del sistema actual, si es que existe. A partir de esto se crean soluciones alternativas para el nuevo sistema, analizando para cada una de estas diferentes tipos de factibilidades. Razones que determinan la factibilidad. Número 1. Reducir errores y mejorar la precisión de la entrada de datos. Esto significa, un sistema debe ser confiable, se debe de controlar la entrada de datos. Por ejemplo, un sistema contable sabemos que la precisión de los datos es súper importante. Si se introduce un dato que representa un costo de una materia prima con un valor de $2.78 y el sistema lo aproxima a 2.80, ya tenemos un grave error que se va a ir acumulando, aumentando, y a obtener el precio de venta este no será un valor real. Por lo tanto, este hecho podría generar un estudio de factibilidad que busque una solución a este problema para mejorar, ya sea el programa o ser tan extremo como hacer uno nuevo. Segundo, integrar los subsistemas del negocio. En su empresa puede tener varios programas que no están conectados entre sí, como por ejemplo el área de ventas. Un cliente le llama por teléfono para hacerle una compra grande y le urge. Y el sistema de ventas solo controla en sí las ventas. O sea, para sacar informes de la cantidad de ventas que se realiza o es realizada por cada uno de los vendedores. El inventario solo lo tiene contabilidad y bodega. Al llegar usted se encuentra con que no tiene la cantidad de producto. Es importante tener integrados esos subsistemas de tal forma que el vendedor pueda consultar la existencia a través del sistema de inventarios. Tercero, mejorar los servicios al cliente para ganar una posición competitiva. En este aspecto, el anterior ejemplo lo podríamos retomar para explicar esta razón. Al decirle al cliente que tenemos el producto y luego retractarnos, eso hace que la empresa quede en desventaja competitiva, de tal manera que el cliente se pierda y se vaya para la competencia. Automatizar los procesos manuales. La mayoría optará a pensar que automatizar todo proceso lleva una gran ventaja en comparación a rendimiento y rapidez de respuesta. Esto es, en parte, se necesita hacer un estudio para ver el costo-beneficio de invertir en equipos, software y lo que se va a ganar en relación a los objetivos de la empresa como tal. Los criterios de factibilidad son 3: factibilidad técnica, factibilidad económica y factibilidad operacional. La primera pregunta que surge de todo esto será: ¿qué es lo primero que tengo que investigar? ¿Será la factibilidad económica, la operativa o la técnica? Si vamos a ir de compras a un supermercado debemos tener dinero o tarjeta de crédito que nos respalde. Por supuesto, si no tenemos no podemos comprar. Pero para saber que si tengo los recursos económicos necesarios, debo tener clara una lista de lo que voy a comprar. Por tanto, esto es parecido. Debo hacer un estudio técnico primero, el cual me va a determinar qué es lo que yo necesito para el sistema, qué es lo que tengo que invertir, si tengo que invertir en computadoras, en plataformas,
Una vez determinado, podemos hacer el estudio de factibilidad económica, que es el hecho de cotizar y ver cuánto nos va a costar. El estudio de factibilidad consiste en realizar una evaluación de la tecnología existente en la organización. Este estudio estuvo destinado a recolectar información sobre los componentes técnicos que posee la organización y la posibilidad de hacer uso de los mismos en el desarrollo e implementación del sistema propuesto, y de ser necesario los requerimientos tecnológicos que deben de ser adquiridos para el desarrollo y puesta en marcha. En pocas palabras, ¿puede implementarse el sistema usando la tecnología actual? Esa es la pregunta que tenemos que responder. Entonces, la factibilidad técnica es una tecnología, si poseemos la tecnología disponible, para satisfacer las necesidades del sistema. En esto podemos hablar nosotros de una serie de aspectos para la parte tecnológica, y podemos empezar con la determinación del hardware y software. Luego, para eso, tenemos primero que hacer un inventario de hardware, luego estimar cargas de trabajo. Una vez estimadas cargas de trabajo, con eso vamos a evaluar el hardware y vamos a evaluar el software. Con eso vamos a elegir qué tipo de adquisición vamos a hacer. Cuando nos referimos a un inventario, tenemos que tener un inventario actualizado. El inventario que nosotros utilizamos es un poco diferente al inventario que se tiene de la empresa. A nosotros nos interesaría saber aspectos técnicos, como por ejemplo el tipo de microprocesador, la velocidad, los tipos de memoria, la capacidad de disco duro. Eso nos va a interesar mucho tenerlo en un inventario. Con el inventario, además, se necesita saber lo siguiente: el tiempo requerido para las transacciones promedio, incluyendo el tiempo requerido para introducir los datos y cuándo se tarda en recibir la salida, que es algo que tiene que ver un poco con la determinación de las cargas de trabajo. También tenemos que tener la capacidad del volumen total del sistema. Esto lo explicamos como cuando se puede procesar al mismo tiempo antes de que surja un problema. Es decir, cuánto es lo que podemos procesar antes que se dé el problema. El tiempo de inactividad de la CPU o red. El tamaño de memoria provisto. Una vez que se conocen los requerimientos funcionales y se comprenden los productos actuales disponibles, además de compararlos con lo que ya existe en la organización, los analistas toman decisiones en conjunto con los usuarios y la administración acerca de si es o no necesario obtener nuevo hardware. El siguiente paso es medir las cargas de trabajo. Lo definimos como un conjunto de todas las peticiones que el sistema recibe de su entorno durante un periodo de tiempo dado. Esto puede basarse en magnitudes y parámetros, los cuales pueden tener relación con consumos de tiempo, utilización de recursos y el trabajo realizado por el sistema o sus partes. Podemos medir el tiempo que transcurre desde la introducción de los datos hasta la salida del mismo, o proceso completo, un tiempo de respuesta como se conoce. Cuando evaluamos la carga de trabajo, evaluamos al mismo tiempo el hardware y el software, el sistema mismo, cómo se ha implementado y se cumple con los parámetros de funcionabilidad, fiabilidad y productividad. Adquisición del equipo computacional. Las tres principales opciones para adquirir hardware computacional son comprarlo, arrendarlo o rentarlo. Hay ventajas y desventajas que se deben considerar para cada una de las decisiones. Algunos de los factores más influyentes a considerar para decidir cuál opción es la mejor para una instalación especial son la comparación entre los costos iniciales y a largo plazo, si la empresa puede invertir o no capital en el equipo de cómputo y si desea tener el control completo y la responsabilidad sobre el equipo. Como podemos ver nosotros en la diapositiva, tenemos el tipo, las ventajas y las desventajas. En el tipo, en la parte de comprar, las ventajas es que es más económico, habilidad de cambiar el sistema y el control total. En las desventajas es el costo inicial alto, riesgo de obsolescencia y responsabilidad total. El riesgo de obsolescencia, ya sabemos que la parte de lo que es la depreciación en un equipo de cómputo es 3 años máximo. El costo inicial alto es cuando adquirimos el equipo, aunque cuando nosotros vamos dividiendo el costo-beneficio en el tiempo y en lo que nosotros hacemos, esto se va reduciendo. Y la responsabilidad total, si el equipo se arruina y no hay un mantenimiento, todo el mantenimiento estará a cargo de la empresa. Ahora, el otro tipo,
arrendar. No hay capital invertido como ventaja, no se requiere financiamiento, pago más bajo que los de renta. Desventaja, empresa no es dueña del sistema. Al terminar, arrendamientos son más costosos que las compras. Comprar implica que la empresa será dueña del equipo. Uno de los principales factores determinantes para comprar o no es la vida proyectada del sistema. Si el sistema se va a utilizar por más de 4 o 5 años y se calcula que los demás factores se mantendrán constantes, la decisión por lo general será comprar. Arrendar el hardware de computación en vez de comprarlo es otra de las posibilidades. Arrendar equipo al distribuidor o a una empresa de arrendamiento de terceros es más práctico cuando la vida proyectada del sistema es menor a 4 años. Además, si se pronostican cambios considerables en la tecnología, arrendar es mejor opción, ya que también permite a la empresa invertir su dinero en otras cosas, donde puede trabajar para en esta vez de estar invertido en equipos de capital. Sin embargo, durante un periodo extenso, el arrendamiento no es una manera económica de adquirir equipo de cómputo. Rentar hardware es la tercera opción principal para adquirir computadoras. Una de las principales ventajas de rentar es que no se tiene que invertir el capital de la empresa y por ende no se requiere financiamiento. Además, al rentar el hardware computacional es más fácil cambiar el hardware del sistema. Por último, es común que se incluyan el mantenimiento y el seguro en los contratos de renta. Evaluemos la parte del soporte con relación a la distribución del hardware. Hay que evaluar varias áreas claves. Al ponderar los servicios de soporte disponibles para las empresas por parte de los distribuidores, la mayoría de los distribuidores ofrecen la prueba del hardware al momento de la entrega y una garantía de 90 días que cubre cualquier defecto de fábrica. Existe una gran variedad de servicios de soporte que ofrecen, además incluyen el mantenimiento de rutina y preventivo del hardware, el tiempo de respuesta especificado en caso de descompostura del equipo, el préstamo de equipo en caso de que haya que reemplazar el hardware de manera permanente. Esto quiere decir que la empresa le puede dar un equipo para mientras reparan el otro. Y la capacitación en el lugar de trabajo, seminarios de grupo fuera del lugar de trabajo para los usuarios. Y ahí en la diapositiva podemos ver, por ejemplo, el servicio del distribuidor y detalles específicos que ofrecen. Soporte de hardware, podemos evaluar la línea completa de hardware, los productos de calidad, la garantía. El soporte de software, necesidades completas de software, programación personalizada, la garantía. Instalación y capacitación, compromiso con los itinerarios, capacitación en la empresa y asistencia técnica. Mantenimiento, tenemos el procedimiento de mantenimiento de rutina, tiempo de respuesta especificado para las emergencias, préstamo de equipo mientras se realiza la reparación. Bueno, en este sentido nosotros hemos tenido experiencias que a veces los distribuidores, los que nos venden el equipo, nos prometen, y a pesar de que a veces están dentro de los contratos, al final se arruina un disco duro de un servidor y nos dicen que en un término X de tiempo vienen a cambiar y a veces no lo cumplen, se tarda mucho más. Entonces tenemos que tener cuidado para que ellos cumplan el contrato de servicio de mantenimiento. La evaluación del software cuando se debe crear software, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros debemos de crear el software, es decir, nuestro software a la medida. Ya vimos las decisiones que toman los analistas entre rentar, comprar o arrendar hardware. Parte del proceso de tomar decisiones relacionadas con la compra de software comercial para venta en los canales convencionales. La renta del software a un proveedor de servicios de aplicación o la creación de software personalizado para el proyecto es análogo al proceso de decisión sobre el hardware. Hay que remarcar que sin importar que usted desarrolle el software o compre un producto para un proyecto en especial, es imperativo completar primero un análisis de los requerimientos de información de los usuarios y los sistemas que utilizan. ¿Cuándo debemos crear software personalizado? Varias situaciones demandan la creación de software original o de ciertos componentes de software. El caso más probable es que cuando no existe software o no se puede identificar para la aplicación deseada, es decir, no existe un software en el mercado. La alternativa es que el software tal vez exista pero sea demasiado costoso o no se pueda comprar o adquirir licencia con facilidad. Hay que crear software original cuando la organización trata de obtener una ventaja competitiva por medio del aprovechamiento de los sistemas de información. Este es comúnmente el caso cuando una organización crea aplicaciones de comercio electrónico u otras aplicaciones innovadoras sin que existiera algo así antes. También es posible que la organización sea de las primeras en utilizar una tecnología específica o de su industria específica.
Las organizaciones que tienen requerimientos muy especializados o que existen en industrias especializadas también se pueden beneficiar del software original. Las ventajas de crear su propio software incluyen ser capaz de responder a las necesidades especializadas de usuarios y empresas, obtener una ventaja competitiva al crear software innovador, tener personal interno disponible para dar mantenimiento al software y el orgullo de poseer algo que usted ha creado. Ahora bien, ¿cuándo compramos software? El software comercial de venta en los canales convencionales incluye productos como la suite de Microsoft Office. A su vez incluye el programa de Word para el procesamiento de palabras, Excel para las hojas de cálculo, Access para crear bases de datos y otras aplicaciones. Considere el uso de software cuando pueda integrar con facilidad las aplicaciones o paquetes a los sistemas existentes o planeados, y cuando no haya identificado ninguna necesidad inmediata o continua de modificarlos o personalizarlos para los usuarios. Sus propósitos deben demostrar que la organización para la cual está diseñado el sistema muestra pocas probabilidades de pasar por cambios importantes después de la compra propuesta de software. Debemos de tomar en cuenta que aunque exista software libre, en el cual bajo costos de estos software, ¿no? Tenemos que estudiar también que de esos software, por ejemplo, si se adaptan a lo que nosotros necesitamos. Hay software que es libre y en el cual podemos perfectamente, mediante programación, agregar otra paquetería y otras funcionalidades y lo podemos hacer a la medida, pero eso implicaría tener un grupo de programadores que puedan manejar en ese sentido. Por ejemplo, les doy un ejemplo. El ejemplo del QGIS es un sistema para manejo de información geográfica, ¿no? El QGIS es de software libre, es hecho en Python, pero es tan funcional que puede agregarse diferentes módulos de acuerdo a las necesidades de la empresa. Sin embargo, se necesita contar con personal que sea capaz de manejar dicha programación. Por lo tanto, aunque es un software libre, tengo que hacer un estudio previo para ver si ese software libre se adapta a las necesidades. La factibilidad económica es la segunda parte de la determinación de recursos. Los recursos básicos a considerar son el tiempo del analista, el tiempo de su equipo, el costo de realizar un estudio de sistemas completo, incluyendo el tiempo de los empleados con los que se va a trabajar, el costo del tiempo del empleado de la empresa, el costo estimado del hardware y el costo estimado del software o del desarrollo de software. La empresa debe ser capaz de ver el valor de la inversión que está considerando antes de comprometerse con un estudio de sistemas completo. Si los costos a corto plazo no se ven eclipsados por la ganancia a largo plazo o no producen una reducción inmediata en los costos de operación, entonces el sistema no es económicamente viable y el proyecto no debe continuar. La otra y por último es la factibilidad operacional. Supongamos por un instante que tanto los recursos técnicos como económicos se consideran adecuados. El analista dice, debe aún considerar la factibilidad operacional del proyecto solicitado. La factibilidad operacional depende de los recursos humanos disponibles para el proyecto e implica la acción de pronosticar si el sistema funcionará y se utilizarán una vez instalado. Si los usuarios están prácticamente casados con el sistema actual, como siempre parece ocurrir por zonas de confort, no ven problemas con él y por lo general no están involucrados en el proceso de solicitar un nuevo sistema. Habrá mucha resistencia a la implementación de un nuevo. Las probabilidades de que se vuelva funcional en algún momento dado serán bajas. Por otro lado, si los mismos usuarios han expresado la necesidad de un sistema que sea funcional por más tiempo, de una forma más eficiente y accesible, hay más probabilidades de que el sistema solicitado se llegue a utilizar en un momento dado. Gran parte del arte de determinar la factibilidad operacional recae en las interfaces de usuario elegibles. Veamos la identificación de beneficios. Habíamos hablado al comenzar que existen beneficios tangibles e intangibles. Los beneficios tangibles podemos considerarlos como costos. Al considerar los sistemas debemos tener en cuenta ambos tipos de beneficios. Los beneficios tangibles son la ventaja que se puede medir en dinero y se acumulan en la organización a través del uso del sistema de información.
Algunos ejemplos de beneficios tangibles son aumento en la velocidad de procesamiento, acceso a información que se consideraba inaccesible por cualquier otro método, acceso a la información de manera más oportuna, la ventaja que ofrece el poder de cálculo superior de la computadora y la reducción en la cantidad de tiempo requerido por los empleados para completar ciertas tareas. Podemos medir los beneficios tangibles en términos de ahorro de dinero, recursos y tiempo. Ahora bien, los beneficios intangibles, algunos beneficios que se acumulan en la organización debido al uso del sistema de información son difíciles de medir, pero no dejan de ser importantes. A esto se le conoce como beneficios intangibles. Entre los beneficios intangibles figuran un proceso de toma de decisiones mejorada, una mejoría en la precisión. La empresa se vuelve más competitiva en el servicio al cliente, mantiene una buena imagen comercial y aumenta la satisfacción en el trabajo para los empleados al eliminar las tareas tediosas. Los beneficios intangibles son en extremo importantes y pueden tener implicaciones de largo alcance para la empresa, ya que se relacionan con personas tanto en el exterior como en el interior de la organización. Aunque los beneficios intangibles de un sistema son factores importantes que debemos considerar al momento de decidir si continuamos con un proyecto de sistema o no. Por último, tenemos la presentación del estudio. Un estudio de factibilidad requiere ser presentado con todas las posibles ventajas para la empresa u organización, pero sin descuidar ninguno de los elementos necesarios para que el proyecto funcione. Para esto, dentro de los estudios de factibilidad se complementan dos pasos en la presentación del estudio. Uno sería los requisitos óptimos y otro los requisitos mínimos. El primer paso se refiere a presentar un estudio con los requisitos óptimos que el proyecto requiera. Estos elementos deberán ser los necesarios para que las actividades y resultados del proyecto sean obtenidos con la máxima eficacia. El segundo paso consiste en un estudio de requisitos mínimos, el cual cubre los requisitos mínimos necesarios que el proyecto debe ocupar para obtener las metas y objetivos. Este paso trata de hacer uso de los recursos disponibles de la empresa para minimizar cualquier gasto de adquisición adicional. Un estudio de factibilidad debe representar gráficamente los gastos y los beneficios que acarreará la puesta en marcha del sistema. Para tal efecto se hace uso de una curva de costo-beneficio. Voy a recordarles que la próxima semana tenemos el primer evaluado que corresponde al primer parcial con un porcentaje del 5%. Este evaluado es eminentemente teórico y va a ser el día domingo próximo. Yo les publico la hora y les publicaré los temas.